Gracias, Señor, por este día tan hermoso. Gracias, Señor, porque aunque es Semana Santa, tú no te tomas vacaciones, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú dijeras un día, no, pues el día de hoy no te atiendo y ahí el mundo que haga lo que quiera porque yo hoy no trabajo? Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, es eterna. Porque dice tu palabra que el que guarda a Israel, que somos nosotros, tu pueblo, nunca duerme, nunca duerme. Gracias, Señor. Así que bendecimos este tiempo y te pedimos que actives el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque tu palabra fue escrita por el Espíritu Santo, fue inspirada por el Espíritu Santo y necesitamos para comprenderla la revelación de quien lo escribió. Así que Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que quites todo pensamiento, todas las cosas que nos estorben para poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el don del discernimiento. Yo creo que es tan importante este don de discernimiento. Recuerden que, bueno, el apóstol Pablo, en varios de los libros que ya hemos visto, habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Y había ahí como una pugna, ¿verdad? Como vemos en la primera carta a los Corintios, en el primer capítulo, de que había ahí pugna porque todos querían ser profetas, todos querían ser apóstoles, todos querían servir, en fin. Entonces el apóstol Pablo les dice, en la iglesia tienen que ponerse de acuerdo porque el Espíritu Santo da a cada quien cómo va a funcionar, ¿sí? Pero también tenemos que entender y comprender que es un solo Espíritu, y lo dice una y otra vez, siempre lo está diciendo, un solo Señor, un solo Dios, ¿verdad? Y un solo Espíritu. Entonces es el mismo Espíritu que tiene todos los dones y que puede manifestarse en nosotros. Y ahorita la iglesia, el cuerpo de Cristo como unidad, porque dice que la palabra de Dios, que Jesús viene por su iglesia, no por sus iglesias. Entonces somos todos un cuerpo maravilloso de Cristo. ¿No te da gusto tener una familia? Y el propósito de la familia es protegernos, ayudarnos, motivarnos unos a otros, no andarnos dispersando. Pero obviamente sabemos que el enemigo, ¿dónde va a atacar? Pues en el núcleo poderoso que es la familia. Así que no lo permitas, ni en tu familia natural, ni en tu familia espiritual. Entonces vamos a ver lo que es el don de discernimiento de espíritus. Y bueno, es mencionado, entre otros, en 1 Corintios 12:10, ¿verdad? Y tenemos que ver que este es discernimiento de espíritus y son varios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero que todo tenemos que ver, discernimiento la palabra es diacrisis. Diacrisis es separar, es una acción, es una habilidad primeramente para distinguir y para emitir un juicio. No contra una persona que tiene y esto lo vamos a ver después, que tiene un espíritu tal o cual, etcétera, sino para nosotros saber discernir y distinguir. Y inclusive esta diacrisis con K tiene una connotación, dice estimación judicial. Es decir, en nuestro entendimiento, pero no es el nuestro, sino por revelación del Espíritu Santo. ¿Quién va a conocer a los espíritus si no es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Él es el que da el testimonio a nuestro espíritu, ¿sí? Y por eso, fíjense, en 1 Corintios 12, del 4 al 10, vemos lo que les estoy diciendo, ¿verdad? En 1 Corintios 4, 12, del 4 al 6. Y vamos a verlo aquí, porque es un pasaje muy importante.
Fíjense. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, ¿sí? Fíjense, no por eso soy justificado, porque el que me juzgue es el Señor. Perdón. 1 Corintios 12, tomé 4, como lo había dicho. 1 Corintios 12, del 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le da la manifestación del Espíritu. Esto es importante, tenemos el mismo Espíritu, tenemos y podemos tener los dones, pero es la manifestación. Y cuando veamos don de lenguas también vamos a ver que lo puedes tener y lo puedes ejercer, pero una cosa es que lo tengas. Muchas veces Dios te dice algo en palabra de ciencia, pero no es para que lo manifiestes, es para ti. Y aun cuando se trata de otra persona, no es para que vayas y le digas a toda la gente. Es importante esta palabra, manifestación del Espíritu, porque tiene que ser, esta manifestación del Espíritu es para provecho, ¿sí? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, ¿sí? A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y aquí vemos el discernimiento de espíritus que está dado por un solo espíritu, ¿sí? Que es el mismo, el Señor, el Espíritu de Dios. En este pasaje vamos a ver 9 dones. Los podemos sacar, son 9 dones. Y bueno, nada más por cuestión pues algo práctico, de practicidad, ¿verdad? Vamos a ver que 3 de esos dones es de palabra oral, o sea, es algo que nosotros hablamos. ¿Cuál es ese? Esos 3 dones. El don de lenguas, porque pues es algo que hablamos. El don de interpretación de lenguas, que es la persona que lo interpreta, y el don de profecía, ¿sí? Eso es algo que Dios te da para poder hablar. Hay otros 3 dones, y esto nada más es, también pudiéramos discutir, bueno, pues sí, pero el don, por ejemplo, de revelación, hay 3 dones de revelación, que se llaman de revelación. La palabra de ciencia, y tú dices, bueno, también la puedo decir, sí, pero esto es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, ¿sí? Es nada más una forma arbitraria de decirlo. Y el espíritu, y también dones de poder, que se llama de poder, que son fe, milagros y sanidades. Obviamente, los 9 dones operan en la misma forma a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el de poder es fe, milagros y sanidades. Y ahora vamos a ver algunos pasajes de algunos ejemplos de discernimiento de espíritus. Volvemos al tema original. En Hechos 5, del 9 al 11, fíjense, aquí está Pedro. Y Pedro acababa de empezar lo que era propiamente la iglesia. Estaba el apóstol Pedro, acababan de recibir esas lenguas, ¿verdad? De fuego, el Pentecostés. Y entonces empieza la iglesia a formarse y todos venían a los pies de los apóstoles y donaban todo para que no hubiera necesidad. Era realmente una iglesia hermosa. Pero, como siempre, está el prietito en el arroz y como siempre, Dios nos muestra esto como ejemplo. Recuerdan que estaba una pareja
una pareja de gente, ¿verdad? Una pareja de los que habían recibido a Jesús. Y entonces vienen ellos ante los apóstoles, venden una propiedad que tienen, pero estas personas retienen parte de lo que habían comprado, de lo que les habían dado, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pedro, cuando ellos llegan y dicen, aquí tenemos todo esto, y se paran el cuello, e inmediatamente el apóstol Pedro discierne y les dice a esta pareja, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Bueno, entonces el esposo llega primero, ¿verdad? Y entrega ese dinero, él diciendo que es todo, pero el apóstol Pedro discierne los espíritus y entonces le dice, esto no es cierto. ¿Por qué tenías que haber mentido? Tú puedes decir, vendí una propiedad o no la vendí, o vendí la propiedad y me voy a quedar con la mitad y la mitad la voy a donar. No hay problema. El problema es el engaño. Y esto, el discernimiento de espíritus, gira alrededor del engaño. Y muchas veces nosotros pensamos, estamos engañando poquito, como que usamos las palabras, pero estamos engañando poquito. No existe eso ante el Señor. Y este es un pasaje muy fuerte, porque dice que ahí cae muerto el esposo y luego llega la esposa y entonces también le dice, tú te pusiste de acuerdo con tu esposo, y ella también cae. Entonces, fíjense cómo muchas veces todo gira alrededor del engaño, porque siempre vamos a tener esa advertencia de parte de Jesús. En Hechos 13, del 8 al 12, vemos otro ejemplo. Dice, aquí está el apóstol Pablo, pues está ante la realeza, ¿verdad? Y él está compartiendo la palabra de Dios. Pero hay una persona ahí, Elimas, el mago, dice, que procuraba apartar de la fe al procónsul. Dios le había dicho al apóstol Pablo que él iba a ir ante reyes, ¿verdad? Y iba a llevar su nombre, el nombre de Jesús, la salvación. Pero de repente entra este personaje, Elimas, es un mago, y estaba ahí terco, obstruyendo esa palabra que el apóstol Pablo le estaba diciendo, ¿verdad? Al procónsul. Y entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿quién le dio esa revelación? El Espíritu Santo, fijando los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí él estaba discerniendo que era un espíritu demoníaco que estaba en esta persona, en este mago, ¿sí? Y entonces discierne y le habla ¿a quién? Al espíritu. Fíjense, como dices, tú estás lleno de toda engaño y toda maldad, ¿sí? Y no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y vemos otro ejemplo también en Hechos 16, del 16 al 18, que pues iban predicando los apóstoles y aconteció, dice el apóstol Pablo, que mientras íbamos a la oración nos sale al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. De hecho, fíjense, esta muchacha estaba diciendo algo que era cierto. Estos vienen de parte del Dios vivo, ¿sí? Son enviados, son embajadores de Dios. Estaba diciendo lo correcto, sin embargo, estaba diciendo la verdad, porque los espíritus malignos reconocen quiénes somos nosotros, los hijos de Dios, y el espíritu que habita y mora en nosotros. Entonces, fíjense, aquí inmediatamente
lo que hacen es reconocer que esta mujer, esta joven, tenía un espíritu de adivinación. Y bueno, ya vemos cómo pues ahí es una situación muy pesada. ¿Por qué? Porque pues ella obviamente les producía mucho dinero a los que la manejaban allí, ¿verdad? Y pues el apóstol saca el espíritu de adivinación y se acabó el negocio, ¿verdad? El mal negocio. Así que mucho cuidado muchas veces que pensamos, porque aquí vemos un ejemplo muy claro de que mucha gente se confunde. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, es que me dijo cosas que son ciertas, pero ese espíritu de adivinación, y ese espíritu no viene de Dios, viene del enemigo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros, ¿qué tan importante es que nosotros tengamos el espíritu de discernimiento? Aquí estamos viendo ejemplos que bien se pueden presentar hoy en día. Y vemos la advertencia de Jesús en esto, en Hechos 20, 29 y 30. Dice Jesús, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjense, entrarán en medio de vosotros. Estos espíritus que hemos visto hasta ahorita, y vamos a ver otros ejemplos, porque quiero regresar aquí a esto que dice Jesús específicamente. Fíjense, en Juan 1:47 vemos la historia de Natanael. ¿Se acuerdan? Natanael, pues aquí lo vemos. Dice, Felipe, uno de los discípulos, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Qué le está diciendo? Al Mesías, hemos encontrado al Mesías, al profeta, dice, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve por tus propios ojos. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Muchas veces pensamos que la importancia de discernir los espíritus es nada más en el sentido negativo, para ver dónde andan los espíritus chocarreros, a ver dónde anda el espíritu maligno, ¿sí? Pues también aquí estamos viendo cómo Jesús reconoce en Natanael, dice, imagínense qué hermoso, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Claro que Natanael dice, ¿cómo? ¿De dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Revelación de el Espíritu Santo, ¿sí? Jesús lo primero que ve es el espíritu de Natanael, el espíritu que tiene Natanael. Y bueno, ya después obviamente Natanael le dice, verdaderamente, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿sí? Por eso es importante también discernir los espíritus, sí, como hemos visto aquí, malos, pero también los espíritus, el espíritu que mora y obra en las personas, ¿verdad? Y entonces, fíjense, ¿por qué? Porque dice, entrarán en medio de vosotros. Este es un ejemplo también de él, ¿verdad? Y tenemos también otro ejemplo en Hechos 27. Recuerdan, en Hechos 27, pues estamos hablando del apóstol Pablo, que iba en ese barco tremendo que se pierden en la tormenta, ¿verdad? Él iba a predicar a Roma, pero bueno, pasan muchas cosas y naufraga, etc. Y entonces el apóstol Pablo, ahí mismo, cuando estaba con la gente
del barco, Él les dice, fíjense qué hermoso les dice. Dice, ahora en el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. O sea, están en plena tormenta, ya no tienen qué comer, ya todos perdieron toda esperanza. Y llega, se levanta el apóstol Pablo y les dice, tengan buen ánimo. ¿Por qué? Porque no habrá ninguna pérdida. Y yo creo que todos voltearon y han de haber dicho, y este se volvió loco. Pero aquí viene la explicación del apóstol Pablo, el 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, y diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y bueno, aquí hay quienes separan también el escuchar, el discernimiento, para escuchar la voz de los ángeles que manda Dios, ¿verdad? Entonces ya vimos aquí que podemos discernir la voz del Espíritu Santo, la voz de los ángeles, la voz de los demonios, ¿verdad? Y también la voz de la conversación que llevamos siempre, todos los días, con nosotros mismos, nuestro mismo espíritu. Hay que saber y discernir cuándo es el Espíritu de Dios el que nos habla y cuándo es nuestro espíritu el que está hablando también, ¿sí? Entonces tenemos que tener ese discernimiento, fíjense. Y entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver por esto que dice Jesús que entrarán en medio de vosotros. Aquí hemos visto ejemplos en donde hay gente del exterior que viene y que nosotros debemos de discernir el espíritu que estas personas tienen. Pero la advertencia de Jesús va más allá, es más profunda y más preocupante, porque la advertencia de Jesús en la necesidad de discernir los espíritus es porque los lobos rapaces van a entrar dentro, perdón por el pleonasmo, van a entrar al rebaño. ¿Qué quiere decir? En la misma iglesia. Y aquí lo vemos en 2 de Timoteo 4, del 1 al 3, dice, Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina. Y dice, fíjense, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, no sufrirán. ¿Qué quiere decir que no sufran la sana doctrina? La palabra original es anecho, A-N-E-C-H-O, se puede pronunciar anejo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? No se van a sostener firmes, no se van a sostener firmes. ¿Por qué? Porque estamos paradas en la roca, que es esta palabra, ¿sí? Sin embargo, cuando empezamos a mover el piecito y empezamos a tener comezón de oír, ¿sí? Y nos empieza, mira, aquí hay una nueva revelación, mira, aquí hay una nueva corriente, mira, aquí está el New Age, mira, acá están las cortes celestiales, mira, acá dicen que Jesús ya vino y que ya no va a venir segunda vez. Muchas cosas que se mueven dentro de la misma iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro cerebro está hecho para irnos transformando. Nuestro cerebro segrega hormonas cuando hay algo novedoso. Y lo vemos en todas partes. Abren una tienda, abren un restaurante, abren una X, ¿verdad? Y ahí van toda la gente, ¿sí? A los 3, 4, 5 días ya se olvidaron de eso.
ya eso ya no es novedad. Ahora queremos algo más, algo nuevo. Y entonces, como estamos hechos para eso, por eso Dios nos dio la palabra y la revelación. Muchas veces, yo a veces digo, Señor, ya vamos a terminar lo de los dones. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a los evangelios y automáticamente, los evangelios. Ya hemos leído mucho de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, ¿sí? No tenemos ni idea la riqueza, la profundidad que hay en cada uno de los libros de la Biblia, que es un mar sin fondo, porque Dios lo hizo así para que siempre estemos encontrando cosas nuevas, porque así nos hizo el cerebro y nos hizo de esa manera para que siempre estemos escudriñando y encontrando cosa nueva. Por eso dice la palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso tenemos una nueva revelación todos los días, siempre, porque estamos hechos para transformar nuestra mente. El mundo nos dice, no, mira, tú ya aprendiste de chiquito, ya fuiste a la universidad, te dieron tu título, trabajaste y ahora ya vas declinando. Ese es el mundo y esa es mentira, no es cierto. Estamos hechos para esto, así nos hizo Dios. Y entonces vemos aquí que siempre tenemos esa comezón de oír, pero ¿qué quieres oír? Y por eso necesitamos el discernimiento, porque nos vamos con quienes, con maestros, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y así como ahorita sabemos, por ejemplo, que esto es maravilloso, toda esta tecnología que nos permite ir y nos permite ir hasta otros lugares y otras partes y estar aquí todas reunidas, ¿sí? También tiene una advertencia el Señor para nosotros. En 2 de Corintios 11:14 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice, lo toleramos. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos confundir otro Jesús? ¿Cómo puedes decirme que otro Jesús? Pues sí, nos podemos confundir. Porque si tú no conoces bien a una persona, ¿cuántas veces nos ha sucedido? Bueno, a mí en lo personal, que voy, ¿verdad? Llego a una persona y digo, ay, mira, allá está fulanita, y corro a saludarla, y donde me acerco, ay, discúlpeme, señor, discúlpeme, señora, lo confundí, porque no lo conozco lo suficiente. Por eso te confundes, por eso me confundo, porque no lo conocemos lo suficiente. Es muy difícil que confundas a tu mamá o a tu papá, ¿sí? La voz de tu mamá, la voz de tu papá, en fin, ¿verdad? Lo sacas a la... Me acuerdo, pasaron un videíto ahí pues en el internet, ¿verdad? Que vendan los ojos de varios niños. Y entonces ponen a todas las mamás así, ¿verdad? Y no pueden hablar, no pueden hacer nada. Los niños nada más tocándolos, así a su nivel, ellos tienen que reconocer a su mamá. Todos reconocen a su mamá, ¿sí? No la oyen y no la ven, pero saben, perciben quién es su mamá. Así debemos conocer a Jesús, percibiendo quién es Jesús, y que nadie nos engañe absolutamente, ¿sí? Otro espíritu, muchas veces son espíritus de confusión, espíritus que empiezan con la palabra de Dios, como Satanás, ¿verdad? Satanás empieza en la tentación, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, pues tú tienes todo el poder, pues que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí?
Entonces, cuidado, porque hay mucha gente que conoce y cita la palabra de Dios, pero con otro espíritu. Y ese es nuestro discernimiento, ¿sí? Otro evangelio, que no es el evangelio de la salvación en el nombre de Cristo Jesús. Y en el versículo 13 de 2 de Corintios 11 también tenemos: porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que están adentro de la iglesia, están adentro de la iglesia, porque inclusive se les ha dado el título o se han autonombrado apóstoles. Y aquí lo dice: obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿sí? De repente yo he visto así que se hablan de la palabra de Dios y quién sabe qué, y esto y lo otro muy convincente, y de repente dice: porque somos ángeles de luz. ¿Cómo? ¿Están citando la palabra de Dios? ¿Están diciendo que somos luz? Que somos... Sí, esas cosas hay que discernir. Hay que discernir. ¿Y cómo vamos a discernir? Pues obviamente por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a decir. Qué advertencia tan tremenda la de Jesús en estos pasajes. Fíjense, ¿y qué tenemos que hacer? Porque no podemos tomarnos todo y aceptar todo tal y como es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, precisamente en Hechos 17:11, el apóstol Pablo dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de los de Berea, la iglesia de Berea. Que los de la iglesia de Berea, ellos, cada vez que el apóstol Pablo les hablaba, ellos iban a la palabra a ver si es cierto, a ver si concuerda, a ver si es lo mismo que dice la palabra. Claro, ellos no tenían el Nuevo Testamento, recordemos, ¿verdad? Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero todo el Antiguo Testamento es el reflejo del Nuevo Testamento. Entonces, dice, ellos iban inmediatamente a escudriñar. Dice, fíjense, dice, ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Ahora, ¿qué solicitud? Porque la actitud con la que tú lo dices es: a ver si es cierto. A ver, voy a tratar de encontrar algo para ver que no sea cierto. Ese es un fariseísmo. Eso no es lo que está hablando aquí. Aquí está hablando que ellos recibían la palabra con toda solicitud. Solicitud es protimia, es con fervor, en espíritu, con inclinación. Casi me puedo imaginar a la gente inclinándose para escuchar, con prontitud de mente, una mente abierta. Pero luego, ¿qué hacían? Inmediatamente iban a escudriñar cada día, no cada martes y no cada domingo, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, eso es lo que tenemos que estar viendo. ¿Por qué dice cada día? Porque nosotros a veces decimos: es que, Señor, no me has hablado hoy. Hoy no he escuchado tu voz, estoy preguntándote esto, tengo esta duda, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver, Dios siempre te está hablando. El problema es que somos tan inmaduros, el problema es que somos como un radio, que tenemos muchas estaciones en el radio, ¿sí? Y muchas veces las estaciones más ruidosas y las estaciones con música más guapachosa, o como le quieran llamar, ¿verdad? Pues no vienen del Espíritu Santo. Entonces nuestra mente empieza a mover la perilla a ver qué estación de radio voy a sintonizar. Y sintonizamos
todo menos la voz de Dios, menos al Espíritu Santo. Cada vez que tú pienses, cada vez que tú digas, quiero esta respuesta, piensa en qué estás sintonizando, porque tu misma mente dices, ay Señor, tengo este problema, pero tu mente está pensando en la situación legal, en la situación económica, en a quién le vas a pedir consejo, en esto. Tu mente está sintonizada en otras voces y no en el Espíritu Santo. Cuando quieras ponerte a orar con el Señor íntimamente, acuérdate de sintonizar tu mente, tu corazón, tu voluntad para escuchar el Espíritu de Dios, para escuchar a Dios, ¿sí? ¿Y cómo debe ser esto? En 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y aquí hay que subrayar, no adulterada. No le pongas cafecito y el azúcar, ¿verdad? El stevia o lo que le pongas, ¿verdad? O vamos a ponerle el chocomilk ahí a la leche. Es leche no adulterada. Muchas veces queremos ponerle cosas, agregarle cosas a la palabra de Dios. No lo necesita. Para que por ella crezcáis para salvación. Porque tenemos que seguir creciendo. Ahora, ¿nos vamos a quedar ahí con la leche? Pues no, porque en Hebreos 5:13, fíjense, vamos a ir a Hebreos 5:13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y el 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahorita platicábamos un poco antes de empezar la reunión y decíamos, ¿verdad? Comentamos, es que este curso me ha abierto más los ojos. Ahora puedo discernir más, puedo escuchar, puedo ver lo que Dios está haciendo en nuestras familias, con esta persona que he orado, etcétera. Dios siempre lo está haciendo y Dios no aumenta o baja la intensidad. Somos nosotros que al ir caminando, al ir creciendo en el Señor, vamos tomando mejores decisiones y vamos abriendo nuestros ojos, ya no como niños, sino que vamos percibiendo, entendiendo la obra maravillosa que Dios está haciendo. Y yo quiero decirles una cosa, lo primero que nosotros nos levantamos y ¿qué hacemos? Tomamos el celular a ver los chats, a ver qué hay ahorita y todo eso. En ese momento nosotros estamos poniéndonos en una fase o en una forma de reaccionar, reactiva a lo que Satanás, el mundo, todas las cosas que están pasando. Entramos y a ver cuántos hubo de COVID, si sube, si baja la flechita, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces nos ponemos en una situación reactiva. Estamos reaccionando a lo que Satanás nos da. Entonces estamos simplemente parando las bolas de Satanás y orando conforme a lo que Satanás nos da. Señor, es que hoy hubo esto y estamos solamente en esta situación. ¿Y saben qué? Nos perdemos el propósito y hacia donde Dios nos está llevando. Estamos en el camino del enemigo, ¿sí? Parando bolas, en lugar de estar avanzando en el propósito maravilloso que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer en la mañana es conectarnos con el Señor. Señor, ¿cuál es tu propósito de hoy para el mundo y cómo tú me vas a usar el día de hoy para llevar a cabo ese propósito mucho más alto
que lo que Satanás está haciendo. Porque eso es lo que tenemos que hacer, conectarnos en el Espíritu, sintonizarnos, no con lo que Satanás dice, sintonizarnos con Dios, porque nos pasamos la vida aquí simplemente en la tierra, ¿verdad? Sin conocer realmente lo que Dios está haciendo y el propósito y a dónde nos está llevando. Porque una cosa es decir, ay Señor, es que hoy sucedió esto y oramos para detener esto y para detener esto y para detener esto. Señor, un propósito tienes, dime cómo orar. Por eso el Espíritu Santo nos alerta, por eso el Espíritu Santo nos dice, nos guía. Yo ya no sé cómo orar por esta situación, no sé cómo orar por este otro problema, pero el Espíritu Santo, es importante discernir al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿y dónde vamos a encontrar eso? Esa libertad que nos da el orar como debemos orar. Y vemos en Juan 8:36 maravilloso. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y por qué lo pongo esto aquí? Porque nos libera de todas esas cosas que nos ganchamos en el mundo y que estamos viendo una y otra, ¿sí? Y que nos está ganchando, y nos libera el Señor Jesús para poder entender y ver y comprender lo que Dios está haciendo en sus caminos, en sus pensamientos. Necesitamos sus pensamientos y sus caminos, ¿sí? Porque el versículo 16, fíjense, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es bajo cualquier circunstancia, es una realidad, es un hecho y es una certeza. Eso es, bajo cualquier circunstancia. Esa es la palabra que dice verdad, ¿sí? Tu palabra, tu logos, es verdad. Si tu logos, Señor, es la verdad, porque estoy escuchando el logos del enemigo o el logos de otras personas, ¿sí? Por eso es importante el discernimiento de espíritus. Y tenemos aquí muchas veces, les quiero decir y les quiero comentar que el Espíritu Santo siempre nos está hablando. Por eso dice la palabra orad sin cesar, porque la oración es la conexión nuestra con el Espíritu Santo. Y en el momento que nosotros nos desconectamos, inmediatamente va a venir otro espíritu y que va a venir con nosotros, a nosotros, y dejamos abierta la puerta al desconectarnos del Señor, ¿sí? Y entonces el enemigo aprovecha esa rendija para meter miedo, duda, meter angustia en nosotros, y todo eso nos paraliza y nos rinde inefectivos para el propósito que Dios tiene para nosotros. En tu radio, en tu mente, ¿qué es lo que estás sintonizando? ¿Cuál es tu estación favorita? ¿Sí? Cuando entras al carro siempre tienes puesta una estación favorita. ¿Cuál es tu estación favorita? ¿En qué te estás conectando? ¿Qué estás sintonizando? Necesitamos ese discernimiento de espíritus. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Por la palabra, porque así lo dice, ¿sí? Porque si nosotros conocemos a nuestro Jesús, conocemos, el Espíritu Santo siempre nos está hablando, pero la revelación es progresiva, porque Jesús así lo dijo. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no les puedo decir todo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les revelará todo. Busquemos
sintonicemos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros para conectarnos con el Espíritu de Dios. Es el único que debemos estar escuchando. Que Dios nos dé ese discernimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Adentrándonos en conocerlo a Él. Gracias, Padre, te damos por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú siempre nos estás hablando. Gracias porque como niños, cada día que tú nos das una nueva revelación, solamente tenemos que verte a ti, solamente tenemos que sintonizarnos contigo para recibir esas revelaciones, ese poder, ese camino maravilloso, ¿sí? Cosas que el ojo no ha visto, ni el corazón, ni han subido al corazón, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre. Cosa que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido al corazón del hombre, ni nos imaginamos lo que tú tienes, Padre, para nosotros en estos tiempos de sequedad, en estos tiempos tan necesitados de tu amor. Porque el discernimiento de espíritus que tú nos das, primeramente es para nosotros, Señor, y también para poder guiar a otros, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te quiero decir también que muchas veces hay gente que tiene este discernimiento de espíritus y muchas veces podemos ver cuando percibes algo que inclusive hay personas que me han comentado que tienen el olfato. Dios les da por medio del olfato el discernimiento de espíritus. Muchas veces entran a un lugar y dicen, yo con el puro olfato puedo saber si hay espíritus inmundos o cuál es el espíritu que se mueve allí. Y realmente ellos, su olfato les dice que hay como olor a azufre o olor a algo que está echado a perder, etcétera, ¿sí? Pero yo te digo una cosa, acuérdense que siempre todo espíritu, y muchas veces espíritus dentro de la iglesia, acuérdense que todo gira alrededor, todos los capítulos de Corintios, ¿verdad? Tanto el 12 como el 14 gira alrededor del capítulo 13 de Corintios 13, 1 Corintios 13, amor. Porque si Dios nos da también discernimiento de espíritus, es precisamente para en amor nosotros abordar esa situación, no para andarlos juzgando ni andar diciendo tiene este espíritu, no, es en amor abordarlos porque tenemos ese poder que el Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos nosotros siempre discernir y cada vez más adentrarnos en conocerte más a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Amalia.